ocasión está Ana Elisa Villalas con nosotros porque vamos a conversar sobre altas capacidades y superdotación infantil, o sea, esos niños que son así como genios, que uno los ve de esta forma. Está Ana con nosotros y quiero aprovechar para decirle a las televidentes que también pueden participar de esta entrevista. Nos pueden llamar al 366-0809 o 366-0819 y con gusto le escuchamos su comentario. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Mira que hoy que estaba pensando en hablar de este tema, me quedé pensando que usualmente hablamos sobre las dificultades, correcto, ¿no? Como claro. si un niño no puede aprender a leer y escribir, si no tiene dificultades de lenguaje, si tiene dificultades de conducta, pero nunca hemos hablado sobre estos otros niños que tienen altas capacidades para poder aprender porque su inteligencia es mayor, pero al mismo tiempo también tienen dificultades para adaptarse al ambiente. Entonces, lo digo en voz alta desde primero porque hay que tener cuidado con lo que vamos a hablar hoy, ya que uno podría confundirse entre que un niño tiene una ventaja o una desventaja, pero al final de cuentas, cuando estás en la vida diaria con ese niño, en la vida escolar con ese niño, puede resultar que cualquiera de los dos extremos va a ser complicado de manejar. Ana, en esto puede entrar porque he conocido niños y casos en donde deben estar por su edad vamos a decir, prekinder o kinder o primer grado y los saltan a tercer grado o creo que segundo porque la capacidad, o sea, va muy avanzado y prácticamente se aburren en el aula de clases. Entonces van dando como que esos saltos rápidos y uno dice, wow, esto es impresionante. Sí. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Claro, es importante que se pueda hacer una evaluación con un profesional para identificar si realmente es conveniente hacer esos saltos, porque tú puedes tener a un niño que tiene una gran facilidad para aprender a leer y escribir. Por ejemplo, hay personas que aprenden a leer y escribir ellos solos, son autodidactas y empiezan a leer desde que tienen 3 años, pero en el momento en que evalúas cuál es el desarrollo completo del niño, te das cuenta, por ejemplo, que puede leer a toda velocidad, pero su manito todavía no se ha desarrollado tanto como lo que se esperaría para alguien que lee de esa manera. Entonces tienes un niño que puede mover su manito como un niño de 5 años, pero que puede leer como un niño de 7 años. Entonces, por eso les decía que estamos hablando del grupo de niños que sí son privilegiados porque tienen unas habilidades mucho más desarrolladas que el resto del grupo, pero al final de cuentas no necesariamente es tan fácil hacer el manejo porque el equilibrio va a cumplir un proceso importante. O sea, que en ese caso recomiendas como no saltar esos procesos porque siempre hay otras cosas como quien dice que se puedan ajustar. La verdad pensaría que tienen que hacer una muy buena evaluación por profesionales del área para que entonces se pueda tomar la decisión, porque también puedes tener a un niño que tiene unas mayores capacidades y que se aburre enormemente en el salón de clases porque la exigencia no es suficientemente alta para él y entonces empieza a tener problemas de conducta y habla con el niño de al lado y le esconde las cosas de la maleta a otro niño y lo que está pasando es que está aburrido y nadie ha podido identificar que esa es la situación. Yo tuve niños así a nivel preescolar y los tuve en primaria también, primer y segundo grado. Y es súper difícil porque obviamente como profesor tú tienes, o como maestro tú tienes que hacer las adecuaciones para que este niño no se aburra. Pero semanalmente tú haces un planeamiento de contenido, de metodología para este grupo de niños. Entonces este niño que va a velocidad, va a quinta en el salón, como quien dice, va a necesitar actividades extras para que no se aburra. Exacto. Y como tú dices, lo que hace es que te entretiene al resto del grupo. ¿Y qué puedes hacer tú con un niño que es súper travieso, pero es súper brillante? ¿Me explico? Exacto. Entonces se convierte en un fenómeno y como tú dices, el problema y el reto está en el momento en el que mamá o papá o la escuela dice, bueno, no, vamos a saltarlo de primer grado a tercero. Pero ¿cómo está el entorno social y el desarrollo de ese niño? Claro. Conozco muchas niñas que se han graduado antes de tiempo, con 14 años, con jóvenes de 17 años y se nota que se saltan ciertas etapas de su vida. Entonces yo creo que sí, es todo un trabajo, es todo un reto que se tiene que hacer, no solamente a nivel educativo, sino en la casa. Pregunta, ¿qué hace mamá y papá, por ejemplo, en estos casos? ¿Cuál sería la posición que tenemos que entender en esos casos? Mira, lo que hay que entender es que todas las personas somos diferentes, aunque todos somos iguales, porque todos somos personas, todos somos seres humanos y todos sentimos y todas esas características que nos definen, al mismo tiempo cada quien es único, es decir, que las necesidades de cada persona para desarrollarse adecuadamente o saludablemente son distintas. Entonces, no puedes meter a ese niño dentro de un formato estructurado como lo que haces con todo el mundo de la misma manera,
porque esa persona va a requerir una estimulación externa diferente para entonces poder desarrollarse al máximo. Fíjense que antes se pensaba que la inteligencia era solamente lo que tenía que ver con los temas académicos. Por ejemplo, que si este niño se pudo memorizar todas las poesías, significaba que era inteligente. Si el niño pudo aprender a leer y escribir rápidamente, era inteligente. Después inventaron unas pruebas con unos autores, que Wechsler es el apellido de ese autor, que son las pruebas que internacionalmente se utilizan para medir la inteligencia. Y posteriormente, entonces, aparecieron otros teóricos como Gardner, por ejemplo, que explicó que no era solamente un tipo de inteligencia lo que teníamos, que habían múltiples tipos de inteligencia. Entonces, tú encuentras a una persona que tiene una inteligencia mayor en el área musical, por ejemplo, que en el área de las matemáticas. Y no significa que no es inteligente, que sea menos. o que sea menos o que sea más. Entonces, a pesar de eso, los lineamientos que se utilizan para medir la inteligencia dentro de la escuela o de la vida académica son las pruebas que se llaman, de este autor, que se llaman Wechsler, que son las pruebas de inteligencia. Entonces, esas pruebas están categorizadas y se aplican según la edad del niño, y los resultados se comparan contra las normas internacionales que se han ido midiendo en todos los países. ¿Qué haríamos entonces en el caso de tener un niño que no solamente va avanzado a nivel académico, que tiene una capacidad increíble, no solo de análisis, sino de memorización, y a nivel social el niño también está superdotado, o sea, que habla y se comporta como un niño más grande? ¿Tú recomendarías en este caso sí pasarlo a trabajar con un grupo de niños más grandes? Sí, hay que evaluar todas las áreas, las grandes áreas que conforman la vida de un niño, que tienen que ver con su área cognitiva, que es el área del pensamiento, la área de la motricidad gruesa, la motricidad fina, que es el movimiento de sus manos, el desarrollo emocional, su vocabulario, su lenguaje, su capacidad para comprender información y para expresar la información, y también sus habilidades sociales, las habilidades para poder conectarse y relacionarse con los demás. Entonces, cuando todo eso está bajo un panorama de evaluación y de mediciones contra estas normas que les explicaba de la otra prueba, entonces se puede llegar a conclusiones y se puede saber si el niño está por encima de la norma y si está mucho más allá de lo que la norma está señalando. Por ejemplo, cuando uno habla de un niño con altas capacidades o un genio, como la palabra que usaste hace un rato, que se usa comúnmente, estamos hablando de una persona que en ese tipo de pruebas ha obtenido más de 130 puntos en sus resultados, y la norma o el promedio es de 90 a 110. Entonces, cuando esos resultados se obtienen, se evalúa la inteligencia desde un punto de vista, pero hay que evaluar todas las otras áreas para ver entonces si realmente la persona está lista y suficientemente madura para poder estarse relacionando con personas que son mayores, que hablan de otro tipo de temas. ¿Cómo manejamos estos niños que, bueno, son brillantes o tienen esta alta capacidad, pero al mismo tiempo también son sumamente rebeldes? Entonces uno dice, claro, una cosa no va con la otra, y quizás ya este otro trabajo, otro tipo de inteligencia se le puede llamar, que se debe desarrollar para que no sea esa persona de esa manera, con estas características que van a todo lo contrario, porque uno siempre suele decir, si te va mal, bueno, eres rebelde y todo lo demás, pero también hay niños que son muy brillantes, como aplicados, pero en tema de comportamiento, una cosa que uno no sabe ni cómo hacer, sí, ni cómo manejar eso. Pero fíjate que debajo de esa rebeldía hay mucho malestar de aburrimiento, sí, mucho malestar de sentirse incomprendido, o de que no lo escuchan. De que no lo escuchan, o que con las personas que habla o los puntos de vista de las personas que tienen alrededor tienen una intervención de una forma de pensar de una persona que es menos inteligente, y eso es lo más difícil cuando estás con una persona que tiene estas altas capacidades, porque tienen un gran desarrollo creativo, tienen una perspectiva de la vida distinta, tienen una comprensión de la realidad que es distinta. Entonces, lo que para ti es una solución, para esa persona realmente no tiene la misma validez ni tiene el mismo peso. Claro. Entonces, sí, ese manejo de la conducta, por eso es que está basado en unas intervenciones externas que son distintas, porque entonces no necesita recibir el mismo manejo, ni la misma forma, ni los mismos libros, ni la misma estimulación que otra persona que tiene otro nivel de inteligencia. Excelente. Ana, tenemos una llamada a un televidente esta mañana. Buenos días. Buenos días. Y es para hablar de una situación muy particular que podemos decir que es excepcional. Es decir,
yo tenía un primo que tenía un hijo que él consideró que era súper dotado y que era muy inteligente. Y explotó toda esa situación y a todos lo enseñaba a sus familiares las capacidades del niño. Repentinamente, después de cumplir a cierta edad, creo que 5 años o 6, el niño perdió todas estas cualidades y comenzó una depresión en el niño porque ya nadie lo admiraba y nadie le preguntaba que si sabía o no sabía. ¿Qué pensar acerca de esto? Gracias por su intervención. Sí, fíjense, cuando uno está con las personas de su familia, uno siente y piensa, y eso es maravilloso, que realmente los niños que están llegando a la siguiente generación están mucho más allá o han logrado mucho más allá, tienen muchas más capacidades que uno. Y es necesario pensar y sentirse así porque de esa manera tú impregnas a esa nueva generación de altas probabilidades de llegar más allá de lo que tú has llegado. Pero al mismo tiempo pueden pasar cosas como lo que el señor está comentando. El punto de vista de la familia es válido cuando uno está evaluando si un niño tiene altas capacidades o no, pero también hay que utilizar pruebas psicométricas, que son las pruebas que miden esas habilidades y esas capacidades, como les explicaba sobre la prueba de Wechsler. Entonces, ¿qué resulta ser? Que si dentro de todas las evaluaciones, de todas las perspectivas, de todos los puntos de vista, resulta ser que este niño realmente tiene altas capacidades, entonces se estructura una manera de estimular al niño e incentivar al niño, motivarlo, distinto a lo que uno hace con otra criatura, porque puede pasar que el niño entre en una situación de depresión o esté bajo mucha presión o que realmente no tuviera las altas capacidades que se suponía que tenían. Y mira cómo vemos aquí en este vivo ejemplo la importancia, señores, de lo que es el balance y que en la vida todo en exceso es malo. Hay que dosificar hasta los elogios que le damos a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, este niño, sabrá Dios con qué panorama, con qué se encontró en la escuelita, que de repente se sintió así. O sea, para que un niño llegue a ese punto es porque el cambio fue demasiado brusco. ¿Cuál sería tu consejo para ayudarnos en el manejo de este tipo de situaciones para con nuestros hijos, basado pues precisamente en este ejemplo? Mira, me parece que es muy importante poder identificar las fortalezas del niño para entonces estimular y hacer crecer esas fortalezas y al mismo tiempo identificar cuáles son las debilidades. Perfecto. Para que las debilidades las puedas fortalecer, las trabajas, las entrenas y entonces puedes fortalecer al niño. Ahora, Ana, para tener claro, ¿qué otra consecuencia podría darse de no hacer esto que nos estás indicando en este tipo de situaciones con niños que tienen esta alta capacidad, pero que quizás en algún momento dado ves comportamientos extraños y que no has escuchado o no has atendido al 100%? Para que los televidentes queden claros de qué pasa si no tomamos acción previa a este tipo de situaciones. Sí, mira, lo que ocurre es que pierdes a una persona que tiene un gran talento y que probablemente puede dar aportes a la sociedad y a su comunidad que son más allá de lo que el resto del grupo ha podido traer como soluciones o como aportes al grupo. Entonces, en el momento en que se pierde un talento, realmente estás perdiendo mucho más que solamente las habilidades de esa persona, sino todos los aportes que puede hacer a la comunidad de los que tiene alrededor. Yéndonos más al extremo, ¿podría haber una consecuencia fatal si hablamos de que, como hay niños así, se trata mucho este tema de bullying o se utilizan frases que son un poquito, porque el que él sabe lo todo, nerd, como conocemos, y esto va causando quizás un movimiento psicológico en el niño que, bueno, llega un momento que se puede sentir aislado y esto puede ocasionar tipo de depresiones y acciones que no son correctas. ¿Podemos llegar a esos extremos? Sí, se puede llegar a esos extremos y además puede ocurrir que el niño entonces ya no quiera mostrar que realmente puede más que los demás o trate de no estudiar mucho para poder mantenerse dentro del promedio y que nadie se dé cuenta que tiene más capacidades que el resto del grupo, porque obviamente hay un traspaso emocional en toda la situación donde el niño se va a sentir más aislado, se va a sentir más solo, como mencionas hace un momento puede aparecer algo de depresión y por eso la parte emocional tiene que estar bien atendida. Usualmente cuando el cerebro no está haciendo todos sus procesos de maduración al mismo tiempo, de la misma manera, entonces lo que ocurre es que hay áreas específicas que se van especializando y las áreas emocionales se van quedando un poco por debajo porque la persona puede
inventarse respuestas, justificaciones, explicaciones, soluciones a nivel mental, o sea, a nivel de pensamiento, y el ejercicio de desarrollo emocional no va ocurriendo porque no se puede relacionar con sus pares de la misma manera, porque piensa diferente, entiende diferente, le parecen las cosas de otra manera. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque así como puede pasar este fenómeno de que el niño de forma negativa toma la situación y, por ejemplo, se siente deprimido o se siente excluido del grupo, podría pasar también que tenemos un niño con una autoestima muy alta que puede también tener la tendencia a menospreciar el trabajo de sus compañeros. Sí. Y luego tenemos un niño malcriado que crece con esto y en la vida adulta también, ¿sabes? Puede sentir que él tiene un nivel superior de pensamiento y capacidad que el resto. Exacto. Lo digo porque yo, por ejemplo, los niños que siempre en la escuela son cuadro de honor o ocupan los primeros espacios, pues puedes encontrarte con los dos extremos. Un niño que es muy humilde y que entiende y ayuda y colabora con sus compañeros, como te podías encontrar con un niñito que decía, más no, egoísta, yo estoy por encima del nivel, como decimos en buen panameño. Sí, Hay que saber de verdad manejar esto. Claro, por eso es que la educación que recibe el niño no puede ir solamente dirigida a la parte académica o a la habilidad que tiene más desarrollada, sino que tiene que ser dirigida al desarrollo emocional y además empoderar a ese niño y darle más información a ese niño para que se desarrolle como un líder y de esa manera cuando llegue a la vida adulta pueda hacer aportes importantes y grandes aportes para el desarrollo de la comunidad, del grupo que tiene alrededor, del mundo, de su país, o sea, es a diferentes niveles. Ahí está, tenemos llamada telefónica para nuestra psicóloga. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días, le llamo aquí de Alto Pintado. Buen día, le escuchamos, bienvenida. Sí, me encantó la última observación que hizo la doctora, la psicóloga, porque pienso que lo que ella dice resume, a veces nosotros nos vamos nada más por un aspecto del desarrollo del niño y no vemos que el desarrollo debe ser integral. Y eso pasa mucho a veces en la familia, que nos emocionamos y pensamos que el niño, a veces decimos, es superdotado. Mira, me pasó algo muy curioso con una nieta. Mi nieta tenía 4 años y yo empecé desde esa edad, 3 años, 4, yo le decía en la noche, mira, te voy a enseñar el Padre Nuestro. A ver, repite, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y al día siguiente, cuando íbamos a rezar, yo le decía, bueno, vamos a rezar, repetir. Y ella me decía, no, abuelita, yo me lo sé. Y yo me quedaba así, ¿no? Yo decía, ¿tú te lo sabes? Dice, sí, pam, 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 me lo decía. Después, por ejemplo, había un programa de la Madre Angélica, por ejemplo, y ella oyó, yo estaba en la cocina, y de repente veo que la niña viene y me dice, abuelita, ¿verdad que todos nacimos para ser santos? Yo me quedé impávida, yo no sabía qué contestarle. Yo le dije, ahí esto, bueno, debemos portarnos bien, pero santos, yo mañana te respondo eso, porque yo no sé, yo te voy a decir mañana, y ella se quedó así. Yo me fui dando cuenta que ella tenía una capacidad para memorizar, la memoria, y también como para, no sé si es la palabra correcta, para analizar o reflexionar o preguntar cosas que para ella como que en su mente tan pequeñita, porque era lo que no, a mí me llamaba la atención que ella, por ejemplo, eso de que todos nacimos para ser santos, yo lo había oído, pero nunca me había interesado el saber si era verdad o era mentira. Entonces yo me quedé así. Pero ¿sabes por qué me gusta lo que la doctora está diciendo? Porque nosotros a veces cuando esas cosas suceden, nada más nos fijamos en ese aspecto y de una vez que analizamos, oye, este niño es inteligente, pero la doctora dijo que hay muchos factores. Sí. Y a veces olvidando esos factores, nosotros no podemos desarrollar integralmente a ese niño. Porque nos llenamos como de una fantasía, ¿no? Y te digo que ella es... Un orgullo. Sí, exacto, ¿no? Y eso es normal en la familia. Por eso, mire, este programa que ustedes tienen es sumamente docente, con todos, pero con esta psicóloga a mí me fascina escucharla. Porque yo me corrijo, yo soy una abuela viejísima ya, y yo digo, si yo hubiera sabido eso que está diciendo la doctora, pero bueno, nunca es tarde. Ojalá las oyentes suyas nuevas puedan calibrar lo que ustedes están haciendo y lo que la doctora con tanto amor dice. Yo soy la que digo que si yo quisiera que la doctora atendiera personas de 80 años. Bueno, muchas gracias por escucharme. También se puede, usted nunca sabe. Muchas gracias. Qué bella su Gracias por su llamada. Y sí, mira, qué interesante. Qué hermosa. Sí, nos emocionamos con el niño y vaya, ya va eso. No nos fijamos en la sí.
tú mencionabas algo, porque no me gusta decir las fallas. Tú utilizabas dos expresiones, en lo bueno que tiene el niño y también lo que había que trabajar. Sí, las fortalezas y las debilidades. Y mira qué hermoso lo que la señora está reportando, y es que ella está escuchando lo que la niña está capturando de la información que recibe del ambiente. Seguramente muchas personas escucharon ese mismo programa o vieron ese mismo programa de televisión que esa niña vio, pero ella pudo capturar algo muy específico que tiene un significado mucho más profundo, y de esa manera uno se da cuenta que ese niño o esa niña tiene una manera de percibir o de prestarle atención a la realidad que es distinta a lo que está haciendo el resto de las personas. Pero tal como la señora lo menciona, realmente lo que hace la diferencia es el amor con que el niño se va a comunicar con el resto de la gente que las personas que están a su alrededor, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en que el niño pueda realmente disfrutar y desarrollar esos talentos que tiene. Excelente, Ana, de verdad que buen tema en esta mañana, pues conversando un poquito sobre esa alta capacidad de los niños y cómo debemos manejarla de la mejor forma, señores. Así que tome nota de nuestra especialista Ana Elisa Villalas. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Ana.